juntos un nuevo día. Al finalizar esta jornada, como llevamos haciendo ya durante semanas, meses incluso, es el momento de estar juntos. Es el momento de abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios y poder compartir esos momentos finales de reflexión después de una jornada donde seguramente has tenido muchísimas cosas que hacer, como es habitual en el mundo y circunstancias en la cual vivimos. Por eso llegamos a estos encuentros espirituales diarios, donde seleccionando pequeñas porciones del Evangelio de Marcos, que estamos prácticamente finalizando. Después os haremos otra propuesta de otro libro. Vamos a centrarnos en esa lectura diaria, en el capítulo 15, versículos del 21 al 32, que nos habla de la crucifixión de Jesús. Dejábamos en el capítulo anterior a la guardia del imperio, burlándose, tratándolo como un rey falso, y después de ponerle sus vestiduras, es el momento de ir ya directamente hacia el lugar donde Jesús fue crucificado. Nos encontramos en el día después de la Pascua que Jesús celebró en el aposento alto. Nos encontramos en ese día en la cual se recordaba la liberación de Egipto por parte de Dios, pero que el Dios libertador que los había sacado de Egipto, ahora que venía a resolver los problemas de la humanidad, llega el momento en el cual volvamos a ver una doble visión. La visión del plan de Dios, que para eso vino, Dios con nosotros, Emmanuel, pero las decisiones personales, que son las que me gusta resaltar en este contexto, son las que nos van a llevar a nuestra atención. Y quiero resaltar una idea que me parece realmente espectacular. La sutileza con la cual Marcos trata el momento de la crucifixión de Jesús. Nada llena de morbosidad, nada llena de sangre, como estamos acostumbrados a esta parte del cristianismo, ya que en la Iglesia Ortodoxa funciona de otra manera. La noticia ni le sobra ni le falta ningún detalle. Pues bien, comenzamos. Y uno que pasaba, Simón de Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, aunque el padre no era trascendental, Alejandro y Rufo, se les menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles como uno de los seguidores de Jesús. Su padre, que venía de hacer las labores del campo, le obligaron a cargar la cruz de Jesús. La verdad es que el acontecimiento que se nos narra tiene una importancia trascendental. Y lo llevaron al lugar del Gólgota. Es una palabra en arameo que significa calavera. O hace alusión al lugar donde, cuando se descolgaban los que ya habían fallecido y no había nadie que se hiciera cargo de sus restos, se quedaban allí, se enterraban o se descomponían. Era un lugar fuera de la ciudad, fuera de los confines del templo. Jesús murió en un lugar llamado la calavera. Y le daban, vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Qué es lo que significa realmente esto? ¿Sabéis? Eso se empleaba para que los reos, para los que habían sido o estaban siendo ajusticiados, se adormecieran durante el tiempo. Era, en cierto modo, un acto que podía mitigar la crueldad del sistema jurídico de ejecución que tenía el imperio. Pero Jesús no quiso perder su conciencia, sino que quiso enfrentar con toda la dignidad el momento crucial, el momento cumbre en el cual la humanidad se restauraba a su relación con el Padre.
y lo crucificaron. Fijaos qué escueto. Y yo le agradezco muchísimo a Marcos y al Espíritu Santo que nos aleje de todas esas imágenes que han atravesado la historia del cristianismo a través de la tradición. Él dice simplemente, lo crucificaron. Porque Marcos va a seguir hablando de responsabilidades personales. Los soldados que lo llevaron se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir qué es lo que cada uno se llevaba. Son los mismos que en la sección anterior lo vistieron con púrpura, se rieron de él diciendo, salva, como lo hacían al emperador. Y ahora, ya que la costumbre era que se crucificaban completamente desnudos, se repartían sus ropas para ponerlas en su armario, por decirlo de alguna manera, porque la escasez de ropa era muy importante también entre los romanos. Era la hora tercera, sobre las 3 de la tarde aproximadamente, y fue cuando lo crucificaron. ¿Veis? Escueto la parte central y el título de su acusación estaba puesto encima, el rey de los judíos. El Sanedrín había conseguido que el Imperio Romano, a través del general que vivía en los aledaños del templo, se le acusara de sedición por declararse el rey de los judíos. Pero sabéis, tampoco al Sanedrín le gustaba ese título, porque finalmente lo habían acusado de ello. Y con él crucifican a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Era una forma con la que se hacía. Y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, escucha, ¿tú que derribas el santuario en 3 días lo edificarás? Qué mal sentó por la incomprensión entre los que escucharon a Jesús decirle a sus discípulos que en 3 días tiraría el edificio del templo. Jesús es obvio que no se refería directamente, no se refería a el edificio, sino al valor del edificio. Es decir, el lugar donde desde el Sinaí se resolvía el problema del pecado, independientemente de la funcionalidad que se hacía allí. Jesús había anunciado que a los 3 días resucitaría. Ya explicamos en su momento el tiempo inclusivo, cómo lo contaban los judíos. La parte del viernes, el sábado y la parte del domingo. Ahora se estaba cumpliendo en Jesús que al 3 día terminaría con toda la función del santuario en la tierra, que terminaría con toda la función del templo y que restauraría una nueva alianza de salvación. Pero los que se mofaban de él siguen recordando de forma negativa esa frase de Jesús y le dicen, si eres capaz a derribar el templo, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Jesús aún estaba vivo cuando la gente se reía de él. Y finalmente, llegamos al último versículo. Así también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sabéis, el Sanedrín tenía grandes responsabilidades personales, porque si hubiesen leído a los profetas, si hubiesen leído a los profetas en el sentido correcto de la Escritura, sabrían que Jesús venía no a enorgullecerse a sí mismo, como estaban acostumbrados en todos los rabinos de la época, sino a resolver
el problema de la humanidad y que jamás se descolgaría de la cruz, aunque tuviese el poder para ello, que eso estamos totalmente de acuerdo en que lo tenía, porque entonces hubiese caído a la tentación, hubiese pecado y el destino de la humanidad ya sería absolutamente irrecuperable. Hasta el último momento Jesús estuvo siendo tentado. Empezó con Satanás en el desierto y continúa hasta el mismo instante de su crucifixión, diciéndole: a otros salvó, Lázaro, los enfermos, dio de comer a miles de personas, pero Jesús no podía sucumbir a la tentación por las consecuencias para ti y para mí que tendría. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Sabéis, me llama muchísimo la atención esta idea. Desde luego jamás habrían creído, porque 3 años y medio de ministerio fue más que suficiente para que aceptaran la función del Mesías, pero ellos no lo aceptaron. Así que le seguían tentando que baje ahora la cruz para que lo veamos y creamos. Y finalizamos. También lo injuriaban los que habían sido crucificados con él. Es decir, también los de la derecha y el de la izquierda se sumaron a la injuria sobre Jesús. Esos son los datos que Marcos nos aporta. Y si me permitís, yo vuelvo a darle las gracias a la sutileza de Marcos. No se regodea en el sufrimiento de Jesús, sino se vuelve a mencionar las responsabilidades posiblemente eternas de todos aquellos que aprovecharon ese momento como decisión personal para tentar a Jesús y para ponerlo de nuevo en una tesitura muy, muy complicada. Por eso, en este día, como hacemos en cada uno de los programas de la serie, en este día, le vamos a agradecer al Señor en nuestra oración, aparte de los motivos personales que tenemos y compartimos, le vamos a agradecer que no se dejara llevar como nosotros por las circunstancias, que no le importara el juicio de las personas que se burlaban de él y que no se dejara manipular y siguiera adelante para gloria y honra de Dios y para nuestra salvación. Por eso, me gustaría dar las gracias a Jesús de nuevo, porque vino a cumplir y hasta el final no se movió de la misión que el Señor le había encomendado. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. Deseamos, Señor, agradecerte profundamente que a pesar de los momentos de dificultad que tú pasaste, no pensaste en ti, Señor. No pensaste en lo que tenías que sufrir sin conocer para nada la muerte. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, a esa gratitud enviamos, Señor, nuestras oraciones a ti para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides agradecer a Jesús tantas veces como tu corazón lo exprese, que renunciando a sí mismo, a ti y a mí, nos eleva por la fe al trono de la gracia de Dios. Y el tema del pecado para la humanidad está resuelto desde el Golgota. Ojalá que tú y yo hagamos ese momento especial en nuestra vida y podamos aceptar el regalo de Jesús en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides,
Nos vemos en el siguiente programa, a esta misma hora, en esta misma frecuencia.